Minutos antes de morir, Diógenes Quintero publicó un mensaje que hoy suena como una advertencia silenciosa. El radar registró una maniobra inesperada y habitantes de la zona aseguran que ese vuelo no transportaba solo pasajeros. Una última sonrisa, una frase de esperanza y pocos minutos después, silencio absoluto. El cielo se cerró sobre Ocaña y con él también cayó una parte de la confianza de todo un país. Colombia todavía intenta entender qué ocurrió realmente con el vuelo 8849 de Satena, pero mientras las autoridades hablan de niebla y fallas técnicas, un detalle de los últimos instantes de vida del representante Diógenes Quintero está erizando las redes sociales. Presentía su propio final. La mayoría de la gente empieza esta historia mirando los restos retorcidos del avión, esparcidos entre la vegetación. Pero tal vez estamos mirando al lugar equivocado. Porque el final no comenzó con el impacto. El final comenzó antes, cuando Diógenes aún estaba vivo, cuando el celular todavía estaba en su mano, cuando decidió escribir esas pocas palabras que hoy parecen cargar un peso imposible de ignorar. No hubo una alerta sonora, no hubo una alarma pública, solo hubo una publicación simple, casi banal, que ahora se revisa miles de veces por personas que intentan encontrar sentido, donde solo queda ausencia. 15 vidas se perdieron en ese vuelo, 15 historias interrumpidas, pero una llama especialmente la atención. La de un hombre involucrado directamente en negociaciones sensibles, en diálogos de paz, en una región marcada por tensiones históricas. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿O algo que todavía no alcanzamos a ver por completo? Si quieres acompañar cada detalle de esta investigación, deja tu like ahora para apoyar este trabajo, suscríbete a Hechos de la Fama para no perderte ninguna actualización y quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en que miras esta tragedia. La publicación se hizo pocos minutos antes del despegue. No fue un texto largo, ni una declaración política, ni un anuncio de agenda. Fueron apenas unas palabras simples, acompañadas de una imagen aparentemente común. Para quien la ve rápido, parece solo una actualización más de rutina. Pero cuando vuelves a ese registro después de la tragedia, todo cambia de peso. Diógenes Quintero solía usar las redes sociales como herramienta de trabajo. Hablaba de proyectos, mostraba visitas a comunidades, comentaba reuniones y reforzaba compromisos públicos. Era directo, objetivo, casi siempre centrado en acciones concretas. Ese día no. No había contexto, no había explicación, no había referencia al destino, solo gratitud, un tipo de mensaje que se sale por completo del patrón que él mantenía. Seguidores empezaron a comparar esa publicación con otras anteriores. Algunos notaron que la sonrisa era más contenida. Otros dijeron que la mirada parecía distante, como si estuviera presente físicamente, pero ausente en pensamiento. No hay prueba científica de eso, claro. Pero cuando miles de personas observan el mismo detalle, esa sensación colectiva empieza a tomar forma. La hora de la publicación también llamó la atención. Él ya estaba en el aeropuerto o camino a él. El avión estaba a punto de despegar, y aún así se detuvo unos segundos para escribir ese mensaje. No fue algo automático, no fue una publicación programada. Fue una decisión consciente en un momento de transición entre la tierra y el cielo. Quienes estuvieron con él ese día recuerdan un comportamiento más silencioso. Diógenes hablaba menos de lo habitual, respondía mensajes, hacía llamadas cortas, pero parecía concentrado, como alguien que intenta cerrar pendientes internos. No mostraba ansiedad, pero tampoco entusiasmo. Era una postura neutra, casi introspectiva. Para muchos seguidores, ese registro pasó desapercibido cuando se publicó. Solo después de la noticia del accidente, explotó en compartidos. La gente volvió al texto, amplió la imagen, analizó cada palabra, cada expresión facial, cada detalle del fondo. Lo que antes era banal, se volvió un objeto de investigación emocional. Algunos comentarios decían, se veía cansado, otros afirmaban, parece una despedida.
Hubo quien recordó frases parecidas usadas por personas antes de tragedias inesperadas, y también hubo quien rechazó cualquier lectura simbólica, diciendo que todo no era más que coincidencia. Pero lo cierto es que esa pequeña publicación se transformó en un punto de unión entre la vida y la muerte. Hay algo profundamente humano en eso. Cuando una historia termina de forma abrupta, buscamos señales previas, como si el pasado pudiera explicar el presente. La mente intenta crear lógica donde tal vez solo exista azar. Aún así, el último registro de Diógenes carga un peso que va más allá de lo racional, porque ahí estaba un hombre que todavía hacía planes, que todavía tenía compromisos, que todavía creía que llegaría a su destino como en tantos otros viajes. No escribió palabras dramáticas, no dejó mensajes cifrados, no habló de miedo, solo agradeció. Y quizá eso sea exactamente lo que vuelve todo tan perturbador. La sencillez del gesto contrasta de forma brutal con el desenlace. No hubo una advertencia explícita, no hubo un presagio claro, solo un instante común congelado en el tiempo, ahora reinterpretado por miles de personas que intentan entender cómo la normalidad puede convertirse en tragedia en cuestión de minutos. Ese fue el último registro público de Diógenes Quintero. Después de eso llegaron el silencio, el radar apagado, los restos y las preguntas. Y ahí la historia deja de ser solo técnica. Porque cuando un ser humano deja una última marca tan simple, tan cotidiana, el caso deja de ser estadística, se vuelve memoria. Ahora quiero escucharte a ti. Escribe en los comentarios, accidente, si crees en la versión oficial. Algo más. Si piensas que aún hay una verdad escondida, tu opinión también forma parte de esta historia. 12 horas antes del vuelo 8849, Diógenes Quintero aún caminaba entre gente común. No había sirenas, no había prisa visible, no había sensación de despedida. Era solo otro día de trabajo en una región acostumbrada a la tensión, pero también a una resistencia silenciosa. Se despertó temprano, como casi siempre, en un ambiente sencillo, lejos del lujo que muchos asocian automáticamente con la política. Tomó el celular aún en la cama, respondió mensajes pendientes e hizo una llamada rápida a un asesor para confirmar los compromisos de la mañana. La agenda estaba llena, reuniones con líderes comunitarios, conversaciones sobre proyectos locales, visitas breves a zonas que rara vez aparecen en los mapas oficiales. Ese día pasó por al menos 2 encuentros presenciales. Apretó manos curtidas, escuchó relatos de familias que conviven a diario con inseguridad, falta de infraestructura y promesas antiguas que nunca se cumplieron. En una de esas conversaciones, lo vieron anotar algo en un pequeño cuaderno, un hábito viejo que mantenía incluso con todo digitalizado. Quienes estaban cerca recuerdan a un Diógenes atento, hablando poco y escuchando mucho. No parecía exhausto, pero tampoco mostraba el entusiasmo habitual. Era una actitud más contenida, más silenciosa. A finales de la mañana participó en una reunión breve con representantes locales. El tema giró en torno a demandas sociales y avances lentos en negociaciones sensibles. Nada extraordinario, ninguna discusión acalorada, ninguna divergencia pública, solo el tipo de conversación que se repite desde hace años en esa región. Pedidos, expectativas, frustraciones acumuladas. Diógenes salió del encuentro hablando por teléfono, caminando unos metros delante de su equipo, como si necesitara un momento de privacidad. Nadie escuchó el contenido de la llamada. Solo notaron que, al colgar, se quedó quieto unos segundos, mirando el horizonte antes de seguir. El almuerzo fue rápido, algo simple, sin ceremonia. Apenas tocó la comida, según una persona que estaba cerca. Pasó más tiempo respondiendo mensajes que sentado a la mesa. Había una ligera presión de tiempo. El vuelo estaba programado para más tarde, y aún quedaban compromisos por resolver antes del viaje. Entre una conversación y otra, revisaba documentos en el celular, alternando entre chats y archivos, como alguien que intenta ordenar pendientes antes de salir. Durante la tarde, Diógenes visitó una pequeña comunidad. Caminó por calles de tierra, escuchó a los vecinos, recibió abrazos y promesas de apoyo. Para muchos, él no era solo un representante político,
Era alguien que aparecía en persona, que atravesaba zonas donde pocos se atreven a ir. Algunas personas pidieron fotos. Él aceptó, sonriendo con educación, pero sin la energía expansiva de otras ocasiones. Era una sonrisa discreta, casi protocolaria. Poco después, subió a un vehículo con parte de su equipo. El trayecto hacia el aeropuerto fue silencioso. No hubo música alta, no hubo conversaciones largas, solo intercambios cortos sobre horarios, clima y logística. Alguien comentó sobre la niebla en zonas cercanas. Diógenes solo asintió con la cabeza. Estaba acostumbrado a viajar bajo condiciones difíciles. No sería la primera vez. Al llegar al aeropuerto, pasó por los procedimientos habituales. Saludó a funcionarios, conversó rápido con un conocido y esperó la autorización para abordar. Mientras esperaba, volvió al celular. Fue ahí cuando publicó ese último mensaje. Pocas palabras, ninguna referencia al destino, ninguna mención a compromisos futuros. Solo gratitud. Un gesto simple que, horas después, adquiriría un significado imposible de ignorar. Testigos dicen que miraba el movimiento de la pista mientras escribía, aviones aterrizando, otros preparándose para despegar, un escenario común para alguien que vivía viajando. Guardó el teléfono en el bolsillo, respiró hondo y caminó hacia la aeronave. No hubo despedidas largas, no hubo abrazos dramáticos, solo un saludo rápido al equipo y un abordaje silencioso. Dentro del avión se acomodó en su asiento como cualquier pasajero. Puso la carpeta junto a los pies, ajustó el cinturón y miró por la ventana unos segundos. Afuera, el cielo empezaba a cerrarse. Nubes densas se acumulaban a la distancia. Nada que, para él, pareciera fuera de lo normal. En ese instante, Diógenes Quintero todavía estaba vivo. Todavía hacía planes. Todavía cargaba preocupaciones, compromisos y responsabilidades. Todavía creía que llegaría a su destino como tantas otras veces. Ninguna cámara registró sus pensamientos, ningún micrófono captó sus últimas reflexiones. Solo nos quedan fragmentos, mensajes, recuerdos de testigos y pequeños detalles que hoy intentamos unir como piezas sueltas. 12 horas antes del vuelo, caminaba entre gente común. 12 horas antes, era solo un hombre cumpliendo su rutina. Y eso es lo que hace esta historia tan pesada, porque la tragedia no empieza con una explosión ni con un impacto. Empieza en la normalidad, empieza en un apretón de manos, en un almuerzo apurado, en una publicación simple hecha desde el celular. Empieza cuando nadie imagina que ese será el último día. El vuelo 88849 despegó sin ninguna señal de emergencia. Para quienes miraban desde fuera, era solo otra aeronave regional ganando altura bajo un cielo inestable. Dentro de la cabina, los pasajeros se ajustaban el cinturón, ordenaban pequeñas pertenencias y se acomodaban como en tantos viajes parecidos. Nada indicaba que esa ruta no tendría regreso. En los primeros minutos, los parámetros parecían normales. Altitud en ascenso, velocidad dentro del rango, comunicación regular. El avión seguía su trayectoria prevista, atravesando una zona conocida por nubes densas y relieve irregular. Los pilotos que operan allí saben que la visibilidad puede cambiar en segundos. Aún así, el vuelo avanzaba. Pero entonces, cerca del punto que hoy los investigadores consideran el inicio de la secuencia crítica, los datos muestran una alteración sutil, pero significativa. La altitud empieza a variar fuera de lo esperado para ese tramo. Poco después, el radar registra una curva que no corresponde a la ruta habitual. No es un giro brusco como una maniobra desesperada, pero tampoco es un ajuste común. Es un desvío que llama la atención precisamente por aparecer en un momento delicado del trayecto. Especialistas explican que un movimiento así podría indicar varias cosas. Intentar bordear una nube más densa, buscar mejor visibilidad, reaccionar a turbulencia inesperada o incluso una corrección manual ante instrumentos afectados por el clima. El problema es que sin grabaciones de cabina divulgadas, todo permanece en el terreno de las hipótesis. Segundos después de esa curva, la situación parece empeorar. La velocidad presenta pequeñas variaciones,
La altitud deja de subir con consistencia. Es como si el avión estuviera intentando encontrar un camino dentro de un corredor invisible de nubes y montaña. Afuera, el cielo ya estaba cerrado. Adentro nadie imagina lo que pasa en la cabina de mando. Y entonces llega el silencio. No hay llamado de auxilio. No hay mensaje corto de emergencia. No hay una palabra registrada en sistemas públicos. Solo la señal debilitándose hasta desaparecer de las pantallas. Para quien sigue este tipo de sucesos, ese apagón repentino siempre es el momento más inquietante, porque sugiere que el tiempo entre identificar el problema y el impacto pudo haber sido mínimo. Las torres intentan restablecer contacto. Se hacen llamadas, no hay respuesta. El reloj corre. Cada minuto sin retorno aumenta la gravedad. Poco después, se activan protocolos de búsqueda, mientras las familias todavía esperan noticias, sin saber que ese punto que desapareció del radar ya marcó el final del viaje. El lugar del impacto, en una zona montañosa y de difícil acceso, hace que todo avance más lento. El terreno irregular y el clima complican el trabajo de los equipos. Cuando los primeros rescatistas logran llegar a los restos, la confirmación es devastadora. No hay sobrevivientes. Esos últimos 12 minutos se convierten en el centro de la investigación. Se revisa cada segundo, cada variación de altitud, cada cambio de velocidad, cada ajuste de ruta. Porque es ahí donde está escondida la respuesta que todos buscan. ¿Fue una decisión de último momento para evitar una tormenta? ¿Fue una falla técnica agravada por el clima? ¿Fue una combinación fatal de factores que se alinearon en el peor instante posible? Lo cierto es que en algún punto entre la curva registrada por el radar y el silencio total, el vuelo 84849 dejó de ser solo un avión cruzando nubes. Entró en una secuencia irreversible, un intervalo corto en el que pequeñas decisiones y condiciones adversas se sumaron para transformar un viaje común en tragedia. Cuanto más miras el caso del vuelo 84849, más parece resistirse a un cierre simple. La explicación oficial apunta al clima, a la niebla severa, al relieve difícil y a las limitaciones naturales de un vuelo regional, atravesando una zona conocida por cambios bruscos de visibilidad. Y sí, eso es plausible. Pero lo que hace que este caso se quede pegado en la mente del público no es la posibilidad de un accidente. Es la sensación de que hay capas que no encajan del todo. Pequeñas lagunas, detalles sueltos, preguntas que aparecen porque algunas piezas parecen fuera de lugar. Y aquí empiezan las contradicciones, no como prueba de algo mayor, sino como señales de que la historia todavía no está completa. La primera contradicción nace incluso antes del despegue, el perfil del pasajero. ¿Por qué una figura tan central en articulaciones delicadas, un representante con participación en temas sensibles y conexiones políticas importantes, iba en un desplazamiento que para mucha gente parece pequeño para el tamaño de su relevancia? Es ahí donde el público compara. Cuando alguien con alto nivel de exposición se mueve, se espera una operación más controlada, más planificada, con más capas de seguridad. Pero lo que se ve es una aeronave pequeña, en ruta regional, cruzando una zona compleja. Esto no significa que sea incorrecto. Los vuelos regionales existen precisamente para eso, pero abre una pregunta inevitable. ¿Era realmente el medio más seguro disponible ese día? ¿Era la opción habitual? ¿Había una alternativa? Si era lo normal, ¿por qué a tanta gente le resultó extraño? Y si no era lo normal, ¿por qué se eligió? La segunda contradicción tiene que ver con las condiciones del vuelo y la decisión de seguir adelante. El clima severo suele usarse como explicación final, casi como un punto y aparte. Pero el clima es un factor que se evalúa. Hay reportes meteorológicos, pronósticos, observación local, protocolos. Entonces la pregunta es, ¿qué nivel de riesgo se consideró aceptable en ese momento? Si la visibilidad era tan crítica, ¿por qué no hubo retraso, cambio de ruta o cancelación? Cuando esa parte no se explica bien, se vuelve combustible para la sospecha. Y cuando un caso se vuelve combustible para la sospecha, la narrativa oficial pierde el control del imaginario colectivo.
La tercera contradicción, la más incómoda, es la cronología final frente al silencio. En muchos accidentes aéreos, incluso cuando todo ocurre rápido, existe algún rastro de intento de comunicación, un aviso corto, una palabra, una alerta. Aquí lo que llega al público es lo contrario, una desaparición abrupta, un apagón de señal que se siente más brusco de lo esperado. Sí, esto puede ocurrir por varias razones técnicas, pero el punto es que, mientras la versión oficial intenta simplificar, el patrón de "se perdió" y ya invita preguntas. ¿Hubo tiempo de llamar? ¿La tripulación alcanzó a identificar algo? ¿La maniobra registrada fue reacción a qué? ¿Fue un desvío para evitar nubes densas? ¿Un intento de retorno? ¿Turbulencia extrema? ¿Una decisión calculada? ¿O un reflejo de emergencia? Sin un nivel alto de transparencia, cada hipótesis se convierte en un "y-si-kus" que el público repite durante semanas. Y aquí aparece una contradicción que suele encender redes sociales. Relatos locales de que otros vuelos lograron operar en ese periodo. Incluso si eso no significa que las condiciones fueran idénticas para todos, la comparación nace sola en la cabeza de la gente. Si otros aterrizaron, ¿por qué este cayó? Si otros despegaron, ¿por qué este se esfumó? ¿Era el mismo cielo, la misma ruta, el mismo horario? A veces bastan minutos para que el clima cambie drásticamente, y eso es verdad. Pero, otra vez, el problema no es que existan explicaciones, sino que no lleguen con claridad suficiente para matar la duda, porque la duda mal resuelta no muere, se transforma en teoría. Luego viene el elemento que cambia el tono de tristeza a investigación. Los rumores sobre lo que Diógenes llevaba consigo. En lugares donde la desconfianza es parte del día a día, la gente llena el silencio con narrativas. Empieza con "llevaba documentos". Después era una carpeta importante. Luego, esa carpeta desapareció y al final la historia camina sola. Había cosas ahí que no podían llegar a destino. ¿Notas la progresión? Ninguna de esas frases prueba nada por sí sola, pero su efecto psicológico importa. La simple idea de que algo material relevante pudo haberse perdido crea la sensación de que alguien tendría interés en controlar el relato. Y aquí hay que ser responsables. No estamos afirmando que había una carga secreta, ni que existió un plan. Estamos señalando que esos rumores existen, se expanden rápido y crecen justamente cuando falta detalle oficial sobre pertenencias, equipaje, documentos y el registro de lo encontrado. Cuanto más opaco es el proceso, más imagina la gente. Y cuanto más imagina, más el caso se convierte en un terreno minado. Otra contradicción menos comentada, pero clave, es el peso político del momento. Diógenes Quintero no era una figura aislada. Se movía en temas sensibles. Hablaba de paz, territorio, conflicto, comunidades. En cualquier parte del mundo, cuando alguien así muere de forma repentina, el contexto entra en la ecuación. No porque el contexto sea prueba, sino porque es el mundo real donde pasa la historia. Y ahí nace la pregunta peligrosa. ¿Su muerte debilita o fortalece a quién? ¿Crea un vacío? ¿Genera ventaja? ¿Cambia negociaciones? Y cuando preguntas así aparecen, ya no hay vuelta atrás. El caso deja de ser solo accidente y se vuelve un evento con impacto. La última contradicción es la más humana, el choque entre el último registro y el desenlace. Cuando el público ve una publicación final, una sonrisa, un mensaje simple, la mente intenta unir puntos. El cerebro odia el azar. Por eso la gente vuelve a esa publicación como si fuera una llave. Busca señales en el rostro, en el texto, en la hora, en el contexto. Aunque no haya nada allí además de coincidencia, esa búsqueda de sentido convierte el azar en enigma. Y al final, eso es lo que mantiene vivo el caso. No la certeza, sino la fricción. Un conjunto de preguntas que no encajan del todo en una sola frase. El clima pudo ser la causa. Una falla técnica pudo haber influido. El factor humano pudo haber entrado. Pero mientras existan lagunas, en la decisión de despegar, en la secuencia final detallada, en el porqué de la maniobra,
En el silencio total, en la comparación con otros vuelos y en los rumores sobre documentos, el público seguirá preguntando lo mismo, con distintas palabras. ¿Fue solo un accidente? ¿O todavía falta una parte de la historia? Y ahora, a partir de aquí, la investigación entra en su fase más tensa. Tomar cada una de estas contradicciones, cruzarlas con la línea de tiempo final y entender qué ocurrió realmente en los minutos en que el vuelo 849 dejó de ser un viaje y se convirtió en tragedia. Ahora quiero escucharte a ti. Escribe en los comentarios, accidente, si crees en la versión oficial. Algo más, si piensas que aún hay una verdad escondida. Tu opinión también forma parte de esta historia. Diógenes Quintero no era solo un nombre más en la lista de víctimas. Actuaba directamente en una de las regiones más complejas de Colombia, mediando conflictos, dialogando con comunidades marginadas y presionando por avances en procesos de paz que ya nacían frágiles. Se movía entre mundos que rara vez se encuentran, el de las poblaciones olvidadas y el de los despachos de poder. Su muerte ocurre en un momento delicado, un periodo de negociaciones sensibles, tensiones latentes e intereses cruzados. Para muchos analistas, eso vuelve el caso automáticamente más pesado. No porque haya pruebas de algo mayor, sino porque el contexto lo amplifica todo. Cuando alguien así muere, no se pierde solo una vida, se pierde una pieza importante del tablero. Habitantes de la zona describen un clima de desconfianza. Algunos dicen que él venía recibiendo presiones. Otros afirman que estaba optimista por avances recientes. Lo que se sabe es que Diógenes tenía acceso a información estratégica y sostenía conversaciones que no siempre agradaban a todos. Eso no prueba nada, pero ayuda a entender por qué tanta gente se niega a aceptar la idea de un simple accidente. La tragedia de Ocaña no cayó del cielo aislada. Se conecta con un territorio marcado por violencia histórica, procesos políticos delicados y una población cansada de versiones oficiales que rara vez cierran todas las puntas. Por eso este caso retumba tanto, porque toca heridas antiguas y reabre preguntas que nunca se respondieron del todo. 15 personas perdieron la vida en ese vuelo. 15 familias quedaron sin respuestas completas. Y un país entero intenta juntar las piezas de un rompecabezas que todavía está lejos de resolverse. La tragedia de Ocaña dejó un vacío enorme y muchas preguntas suspendidas en el aire. ¿Fue solo un accidente provocado por el clima? ¿Una sucesión desafortunada de factores técnicos? ¿O hay algo más esperando ser revelado? La caja negra puede aportar números fríos, altitud, velocidad, trayectoria, pero difícilmente explicará el peso emocional de esta pérdida o el silencio que quedó. No explicará por qué esa última publicación hoy parece una advertencia. No explicará por qué surgieron tantas contradicciones tan rápido. Y no explicará por qué en regiones como el Catatumbo, la palabra accidente rara vez cierra una historia. Si este video te hizo pensar, deja tu like ahora. Ayuda más de lo que imaginas a mantener viva esta investigación. Suscríbete a Hechos de la Fama para seguir cada nuevo detalle de este caso y otras historias que muchos prefieren olvidar. Ahora quiero escucharte a ti. Escribe en los comentarios solo una palabra. Accidente si crees en la versión oficial. Algo más. Si piensas que aún hay una verdad escondida. Lee también los comentarios de otras personas y participa en la conversación. Aquí, tu voz también cuenta.